Entonces, a partir de esa información que hemos venido manejando, comenzamos con los perfiles del trastorno del espectro autista y cómo esos perfiles pueden verse afectados principalmente por el medio social, el entorno que afecta la epigenética del paciente, pero también cómo se expresa el, la alteración, cómo se expresa la afectación de las funciones ejecutivas dentro de los pacientes dependiendo su grado de profundidad. Yo lo que quiero decirles acá es que no existe en la literatura científica este concepto de alto y bajo funcionamiento, pero son conceptos que se utilizan de manera común, de forma general, y que, digamos, han hecho carrera dentro del lenguaje popular de los padres, del lenguaje médico, de los docentes también, y nos lleva, pues, digamos, a tratar de comprender a qué nos referimos cuando hablamos de un TEA de alto y de bajo funcionamiento. Insisto que esta subdivisión no la vamos a encontrar ni en el DSM-5, ni en el CIE-11, ni en ningún otro manual de clasificación de patologías o de enfermedades, pero pues que hace parte del lenguaje común y por eso es necesario que lo comprendamos un poco. Cuando hablamos de bajo funcionamiento, realmente nos referimos a un paciente que tiene muchas dificultades en conectarse con el entorno, en conectarse con su medio. Algunas preguntas que hacemos regularmente al paciente cuando llega a la consulta están relacionadas con la forma en la que el paciente logra independizarse o mantener cierta independencia con respecto de la familia. Entonces preguntamos siempre si el niño come solo, por ejemplo. Y es un indicador, pues, muy valioso para poder comprender si estamos ante un caso de alto o de bajo funcionamiento. Porque hay niños que no tienen la capacidad de comer solos o que requieren mucha ayuda. Recuerden ustedes que ahora sí, hablando en términos un poco más médicos, decimos que el autismo lo clasificamos según el nivel de ayuda que requiere la persona. Entonces decimos que es un autismo que requiere nivel de ayuda de grado 3, de grado 2 o de grado 1. Y hemos aclarado que no es que el autismo sea grado 3, grado 2 o grado 1, sino que nos referimos al grado, al nivel de ayuda que requiere la persona. Entonces, trayendo esto hasta nuestro lenguaje más cotidiano, decimos que un autismo de bajo funcionamiento es un autismo que tiene em, más dificultades en su independencia, más dificultades en poder socializar, en poder tener o desarrollar algunas funciones básicas que le permitan vivir de forma independiente. Entonces, de ahí que comencemos a preguntar si el paciente come solo, si se viste solo o si es capaz de ir al baño solo. Y digamos que con estas tres preguntas tienen ustedes la posibilidad de generarse una idea de cómo es el estado de independencia del paciente, es decir, qué tan difícil va a ser que se separe de su entorno, que se separe de sus cuidadores o de sus padres, qué grado de ayuda necesita. Entonces, a mayor cantidad de ayuda, pues decimos que estamos hablando de un bajo funcionamiento. Es un poco incómodo utilizar esas expresiones, lo entiendo, pero necesitamos generar un lenguaje común con los padres que a veces no nos van a entender los conceptos médicos ni los conceptos psicológicos o psiquiátricos y que necesitan que les hablemos en un lenguaje mucho más cotidiano, que sea fácil de comprender por las personas. Entonces, cuando hablamos de un bajo funcionamiento, hablamos de una persona que tiene mucha dependencia con respecto a sus necesidades básicas, por ejemplo, ir al baño solo. Entonces, tenemos pacientes de todas las edades, niños, jóvenes, adultos que no pueden, no tienen la capacidad de ir al baño solos por diferentes circunstancias. Entonces hay una afectación mucho más
compleja de esas funciones elementales que le dan independencia al paciente. Un grado de dependencia alto significa que estamos ante un paciente de bajo funcionamiento, mientras que un grado de dependencia bajo, pues estaremos ante un caso de un paciente con un TEA de alto funcionamiento. El nivel intelectual promedio de un TEA de alto funcionamiento es muy similar al de un paciente neurotípico. Por alguna razón que todavía no podemos explicar claramente, las pacientes femeninas con autismo de alto funcionamiento y cociente intelectual, que uno diría que es similar al neurotípico, desarrollan muchísimas dificultades para la matemática. No se les dan las operaciones matemáticas, incluso operaciones que uno pensaría que son muy sencillas. Dar el cambio de un billete pequeño, por ejemplo. En Colombia utilizamos los pesos, ¿no? Entonces decimos que si yo voy con 1.000 pesos al supermercado y hago una compra de 600 pesos, ¿cuánto dinero me queda? Y parece muy elemental, pero las niñas que tienen un cociente intelectual promedio, que están dentro del espectro y que tienen un nivel intelectual bueno, no pueden hacer operaciones de ese tipo o se les dificulta y necesitan muchísima ayuda a nivel de esa lógica matemática para poder comprender operaciones incluso básicas y sin embargo les va muy bien en otras áreas. Ustedes la ven, por ejemplo, en áreas relacionadas con la pintura, con el arte, con el dibujo, con la música o incluso con las ciencias naturales y les va muy bien, pero con la matemática tienen mucha dificultad y sufren mucho además porque una de las exigencias del sistema educativo está a nivel de matemáticas, es una exigencia fuerte y la carga académica del sistema educativo a nivel de matemáticas en general en todo el mundo termina siendo alta, porque se considera que es una de las capacidades que deben aprenderse de forma continua. Y allí realmente las pacientes con este autismo de alto funcionamiento sufren bastante por las dificultades en el área matemática, no así los niños que tienen dificultades en su capacidad intelectual, eh, dado la presencia del autismo, pues decimos también que tienen un nivel promedio con respecto a los niños neurotípicos, pero en matemáticas no les va tan mal y sin embargo tienen muchas dificultades en otras áreas como por ejemplo las áreas artísticas, es decir, en lo que a las niñas les va bien, a los niños no les va bien. Y esto seguramente tiene que ver con el desarrollo, con la afectación de los hemisferios cerebrales que están siendo afectados, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, el hemisferio más mecánico o el hemisferio más artístico. Entonces los niños con un autismo de alto funcionamiento regularmente terminan presentando dificultades en esas áreas. Y alguien me dirá, no, pero es que tengo un niño de alto funcionamiento que le va muy bien en el arte o en la literatura o en la pintura, pues es que estamos hablando de un espectro. Aquí lo que intentamos producir son generalidades y lo que ustedes dicen es cierto. También tenemos seguramente casos de niñas, yo conozco algunas niñas que les va muy bien en matemática, especialmente en contabilidad. De hecho, pacientes adultas, que tenemos algunas pacientes adultas y les va muy bien en contabilidad. Pero son excepciones, no estamos hablando de excepciones, sino de generalidades. Los pacientes con TEA de alto funcionamiento sí también tienen dificultades en el lenguaje, pero tiene que ver un poco también con la entonación del lenguaje que siempre se va a sentir muy rítmico, un poco acartonado, un poco ese lenguaje que parece caricaturesco, parece como un personaje de la televisión. Entonces, de una parte esa afectación o esa característica más bien, y de otra parte el hecho de que no interpretan bien el significado de las palabras y les cuesta mucho entrar al plano social entendiendo que tienen limitaciones en sus neuronas espejo y entendemos que una afectación de neuronas espejo impide comprender el estado de ánimo, las sensaciones o las emociones del otro.
Las mujeres neurotípicas se caracterizan muy bien porque son capaces de identificar las sensaciones o las emociones de otras personas. En algunos momentos, de forma muy coloquial, también le llaman a esa característica el sexto sentido de las mujeres, ¿cierto? Que decimos que ven entrar al esposo por la puerta de la casa, ni siquiera han hablado con él, no lo han saludado y ya saben que le pasó algo. Y enseguida le preguntan, ¿qué tiene? Y es solamente por la manera en la que son capaces de identificar las microexpresiones en los rostros de las personas. Incluso lo hacen con personas no conocidas. Pero no todas las mujeres tienen esa habilidad, por supuesto. Es restringida también. Tampoco son pocos los hombres que tienen esa habilidad y que pueden detectar esas microexpresiones. Y sin embargo, a las niñas con TEA de alto funcionamiento les cuesta trabajo identificar esas microexpresiones, identificar las sensaciones o las emociones en terceras personas, o incluso comprender el doble sentido o entender el sarcasmo, lo cual significa que terminan en algunas ocasiones entendiendo las cosas de forma muy literal, y eso es un gran problema dentro de un entorno social en donde nuestro lenguaje definitivamente no es literal. Eso hace que se dificulten esas sutilezas en las relaciones interpersonales que invadan el espacio personal de la gente. Y recuerdo en este instante el caso de una paciente que tenemos acá, una jovencita de unos 16 años, también que la queja la presenta su hermana, ¿no? La hermana es neurotípica, pero en algunas sesiones que hacemos en conjunto con la hermana, para ayudarle un poquito también a entender mejor a la hermana y a socializar mejor con la hermana. Una de las quejas de la hermanita, la que es neurotípica, dice es que mi hermana me hace pasar mucha vergüenza porque si vamos por la calle y de pronto veo a una persona a la que le gusta, de quien le gusta la ropa que lleva puesta, por ejemplo, lleva alguna blusa que lleve puesta, entonces la niña que tiene el diagnóstico de autismo se le acerca a la persona por la calle sin conocerla y le pregunta que si su ropa la compra en Temu o en Shein, y eso le hace pasar mucha vergüenza a su hermana neurotípica. Y tiene un poco que ver con esto que hablamos de la dificultad para entender esas sutilezas sociales, que la otra persona se puede sentir incómoda, que se puede sentir invadida o se puede sentir molesta realmente porque le hacen ese tipo de preguntas. Y para la persona que tiene el diagnóstico de autismo, pues realmente no hablaba con ella y me decía que no entiende por qué la gente puede molestarse por eso. No entiende por qué eso puede ser incómodo para algunas personas. Realmente ella no lo entiende. Dentro de las comorbilidades más frecuentes, recuerden que una comorbilidad no significa que es característica fundamental del autismo. Que se presente una comorbilidad no significa que esa comorbilidad contribuye con el diagnóstico de autismo primario. Por ejemplo, los trastornos de ansiedad. Porque una persona como las que les he comentado hace un momento, que tiene dificultades para relacionarse con las demás personas, tanto con las que conoce como con las que no, pues hace que se genere un tipo de ansiedad sostenida. Y ya en edad eh, muy temprana, siendo niños de 11 12 años, en adelante ya comienzan a desarrollar este, estos trastornos de ansiedad, que insisto, un paciente con autismo que presente trastorno de ansiedad no significa que el trastorno de ansiedad sea característica diagnóstica del autismo. No, es que resulta que se hace tan frecuente que tiende a confundirse. Parece que todas las personas con autismo necesariamente tuviesen que tener la característica de la ansiedad social o el trastorno de ansiedad. Algunos otros niños desarrollan otro tipo de ansiedad derivada, desarrollan el trastorno de pica, por ejemplo, que consiste en que se comen lo que sea. Comen papel, comen jabón, comen tierra, comen piedritas, comen cualquier cosa. Y a estos niños
tienen la comorbilidad del trastorno de pica, hay que ordenarles ecografías y hay que ordenarles pruebas de toxicidad, porque a veces acostumbran lamer las paredes, comer pintura y terminan intoxicados por plomo o por algún otro químico, entonces, o tienen acumulación de esos materiales a nivel intestinal o a nivel del estómago y es necesario hacer las ecografías respectivas, las imágenes para verificar que no tengamos una afectación más compleja. Algunos pacientes presentan eventos epilépticos. Estamos hablando de una tasa que fluctúa entre el 20 y el 30% de nuestros pacientes pueden presentar eventos epilépticos y no necesariamente una persona con autismo siempre va a presentar un evento epiléptico. No, la epilepsia o los eventos epilépticos no son sinónimo de autismo y no son características diagnósticas del autismo, pero debido a las alteraciones en los diferentes tractos del- de la conducción del cerebro, recuerden los tractos, los vimos creo que en la segunda clase, si no estoy mal, hablábamos específicamente de la sustancia blanca, hacen que se presenten una especie de cortocircuitos a nivel neurológico también, debido a las sobrecargas de voltaje y debido a la deficiencia de los neurotransmisores, y se pueden presentar diferentes eventos epilépticos, desde el más fuerte, que es el tónico clónico, hasta las crisis de ausencia que mencionábamos también en algún momento. Los trastornos del sueño tampoco son columna diagnóstica del autismo, pero están presentes en un número importante de niños con autismo, especialmente por el hecho de que se altera el ciclo circadiano. Entonces duermen en horas incorrectas, se despiertan a las 2, 3 de la mañana y no vuelven a dormir y esto afecta, por supuesto, a toda la familia. Cuando son más pequeños gritan, cuando son más grandes no solo gritan, sino que llaman, se mueven, mueven la casa. Es decir, es una complicación. El trastorno del sueño complica no solamente la vida del paciente, sino de toda la familia. Regularmente este trastorno del sueño tiene que ver con la disfunción de la regulación melatoninérgica. Recuerden ustedes que la melatonina es una hormona natural que produce el cerebro en el momento en que apagamos la luz o que estamos a cualquier hora del día o de la noche. Usted puede estar de día pero apagó la luz completamente o hay una baja en la cantidad de luz que es recibida por sus bastones y sus conos en la retina y se activa la producción de melatonina. Por eso en escenarios como conferencias, en donde se bajan las luces, la gente tiende a dormirse, y no es porque no le interese el tema, es que se produce naturalmente una activación de la melatonina. En las iglesias pasa mucho, ¿no? Ven a las personas durmiéndose en la iglesia y no es que no les interese el tema, simplemente es el ambiente, son las luces, es el tono de la voz, o sea, hay muchos factores que intervienen para que la persona entre en un proceso de producción de melatonina y eso hace que pues, se induzca el sueño. Entonces, algunos de nuestros pacientes con autismo tienen alteraciones en esa función, no se está produciendo la melatonina de manera adecuada o se ha producido ya una alteración del ritmo circadiano, que eso se produce no en cuestión de horas ni de días, sino seguramente de meses o de años, con una mala higiene del sueño, con dificultades realmente para dormir, niños que son sometidos al uso de tabletas o de teléfonos hasta altas horas de la noche o no hay suficiente oscuridad o hay ruidos. Recuerden que los niños son hipersensibles y de pronto nos parece que no se está produciendo ningún ruido importante, pero ellos sí lo están percibiendo y eso hace que se vaya alterando progresivamente el ciclo circadiano y es recomendable utilizar melatonina exógena con el fin de regular el sueño, pero es necesario que la melatonina sea suministrada por un médico para que les explique exactamente cómo son los ciclos de uso de melatonina, porque si se utiliza mal, es un medicamento muy natural, es excelente, es muy útil, pero si se utiliza mal se pierde definitivamente. Llega un momento en donde deja de prestar utilidad
y ya si le den 2 libras de melatonina no va a lograr que se induzca el sueño. De hecho, la melatonina no es para hacer que el niño caiga dormido en minutos, no, simplemente es un inductor del ciclo circadiano, de manera que no estamos hablando de medicamentos pesados para dormir cuando utilizamos melatonina, pero en algunas ocasiones no funciona bien porque la han mantenido durante mucho tiempo, han utilizado ciclos incorrectos o simplemente no tienen la dosis adecuada. Los padres tienen la particularidad de que cambian las dosis, ¿no? Estudiar farmacología no es fácil, requiere mucho tiempo, se estudian años de farmacología para saber qué cantidad de medicamentos se le puede enviar a un paciente de acuerdo a su condición, a su edad, a su contextura física, a su peso, a su estado corporal, a su estado de salud en general, y el médico suministra una dosis. Y a veces a los padres les parece fácil simplemente cambiar las dosis porque les parece que es mucho o les dejan de dar algún medicamento porque les parece que son muchas pastillas y entonces hacen los cambios de forma arbitraria y eso termina afectando el estado de salud general del paciente. También muchos de nuestros pacientes con trastorno del espectro autista hacen trastornos gastrointestinales y es entendido porque a nivel estomacal tenemos una gran cantidad de terminales neuronales, si lo quieren, muchas neuronas en el estómago, de manera que lo que ocurre en el estómago afecta también el cerebro. Pero el hecho de que a un paciente, por ejemplo, a cualquier persona en general, neurodivergente o neurotípica, durante sus primeros 6 meses de vida le hayan dado alimentación complementaria y no leche materna exclusiva, desde ese mismo instante le dañaron el sistema digestivo. No estamos hablando de pacientes con neurodivergencia, estamos hablando de cualquier persona, cualquier paciente neurotípico a quien no le hayan dado alimentación materna exclusiva durante los 6 primeros meses, sino que le hayan combinado con leche de fórmula de la marca que quieran, del costo que quieran, aquí no importa, porque es que absolutamente nada va a reemplazar la leche materna. Entonces, si al niño le dieron leche de fórmula en su tetero, en su biberón durante un mes, o si quieren durante una semana, ya en ese instante, con esa semana fue suficiente para que le dañaran el sistema digestivo y por eso muchos adultos hoy en día son intolerantes a la lactosa, son intolerantes al gluten, son intolerantes a ciertos alimentos, sufren de estreñimiento, sufren de otras enfermedades gastrointestinales y es porque de pequeño ya, y eso no tiene reversa, no hay forma de volver a recomponer la, eh, la microbiota que se dañó en el momento en que se dio la alimentación incorrecta, pero tampoco vamos a decir que un trastorno gastrointestinal equivale exactamente a un niño con trastorno del espectro autista. Es una comorbilidad que puede o no aparecer, que aparece en algunos casos, pero que no es un marcador diagnóstico para autismo. Y he dejado para el final el TDAH como una de las comorbilidades más frecuentes. Realmente estamos hablando de una comorbilidad alta que puede llegar al 70% tal vez. Algunas cifras marcan como comorbilidad de autismo con TDAH entre el 40 y el 60%. Otros estudios lo llegan a marcar incluso hasta un 80%. Siempre es bastante alta la comorbilidad entre TDAH y autismo. De manera que muchas personas piensan que son características para el diagnóstico de autismo, por ejemplo, la impulsividad, la hiperactividad o la inatención. Y no es así. Tenemos que entender que son diagnósticos separados. No necesariamente el autismo se presenta con impulsividad, con hiperactividad o con inatención. Lo que pasa es que la mayoría de nuestros pacientes terminan sin el diagnóstico correcto. Les hacen el diagnóstico de autismo y ahí los dejan. Y no les hacen los demás diagnósticos, por ejemplo, trastorno de ansiedad, por ejemplo, TDAH, por ejemplo, trastornos del sueño, como si todo fuera lo mismo. En la medida en la que nosotros hacemos unos buenos diagnósticos, identificamos claramente cualquiera de estos componentes o cualquiera de esas comorbilidades, las tratamos de manera independiente, las mejoramos de manera independiente, entonces ahí sí logramos mejorar de manera global el comportamiento general del niño con autismo porque estamos atendiendo de forma separada cada una de las
condiciones o de las comorbilidades que se van presentando y que son identificables en algunos niños y otros no. Por eso el diagnóstico tiene que ser mucho más preciso, más integral, con el objetivo de poder identificar esas comorbilidades. El TDAH debe tratarse de manera independiente al trastorno del espectro autista, y el tratamiento del TDAH mejora cuando logramos tratar adecuadamente el TDAH, mejora notablemente el rendimiento intelectual del niño con autismo. Existen entonces, como ya ustedes están viendo, algunos subtipos, y los llamaremos así subtipos fenotípicos del autismo, em, y que están relacionados con el grado o con el nivel de ayuda que necesita el paciente también, y que están relacionados con la cantidad de comorbilidades que están presentes en el paciente. Pero básicamente esos subtipos estarán dados, tenemos que ponernos de acuerdo y cómo medirlos o cómo tratar de unificar criterios. Y en la práctica, una de las formas en las que lo hacemos es intentando hacer una medición de la afectación cognitiva. Por eso es aquí donde recurrimos a los psicólogos y a los neuropsicólogos, que son los verdaderos maestros en esto, quienes nos ayudan a comprender más claramente cuál es ese grado de afectación de nivel cognitivo. Ellos, a través de sus tests, utilizan una cantidad de herramientas que les permiten identificar las áreas que se encuentran afectadas. Dentro de esos test, por ejemplo, se encuentra el A22. El A22 es un test que es extremadamente costoso, que lo utilizamos en América Latina de manera deficiente. Es un test construido especialmente para personal, para pacientes norteamericanos, para ser aplicado por médicos norteamericanos. La traducción al español es deficiente, la forma en la que se interpreta el test es deficiente, pero es lo que hay y es lo que ordenan regularmente los médicos y los especialistas para que se aplique en esta eh, clasificación del grado de afectación cognitiva. Hemos desarrollado con el grupo de investigación de autismo del Ministerio de las Ciencias aquí en Colombia. Hay un grupo de investigación en neurodivergencia y neurodesarrollo, del cual yo hago parte, soy el director de ese grupo de investigación. Hemos venido desarrollando con el grupo de investigación una herramienta que se llama Autiscan. Autiscan Analytics es una herramienta que diseñamos con el objetivo de que pueda ser aplicada por los psicólogos, por los neuropsicólogos, por los pediatras, por los docentes. Es una herramienta muy flexible que la encontramos en material impreso, en forma de libro, pero también la tenemos en Internet, y ustedes van a tener acceso, quienes están participando en este diplomado, van a tener acceso a esa herramienta. Les vamos a enseñar a utilizar la herramienta con el objetivo de lograr hacer pruebas de tamizaje y de aproximación que les ayuden con un medio que sea latinoamericano, hecho por latinoamericanos para pacientes latinoamericanos, entendiendo nuestro propio idioma, nuestro propio lenguaje, nuestras propias acepciones del lenguaje, lo que nos permite tener una interpretación mucho más adecuada de las características del paciente, lo que no se logra utilizando pruebas estandarizadas norteamericanas o europeas que no se aplican claramente al caso colombiano. Entonces, digamos que en ese sentido hemos tenido unos grandes avances, y también nos ha permitido mejorar mucho el nivel de tamizaje y, por supuesto, orientar mucho mejor hacia la intervención. Entonces, los subgrupos o los subtipos fenotípicos en TEA los estamos orientando principalmente por el grado de afectación cognitiva. Y vamos a mirar que existen otros tipos que no son solamente cognitivos, sino, por ejemplo, este que estamos viendo en pantalla, que es el perfil lingüístico. Tenemos pacientes que tienen un perfil fonológico y sintáctico que está preservado o relativamente preservado. Pero cuando llegamos al punto de la implementación del lenguaje a nivel pragmático, ahí sí encontramos dificultades, sobre todo cuando estamos sometidos a regiones. En nuestro país y en todos los países, por supuesto, tenemos diferencias conceptuales sobre algunas palabras.
palabras que son interpretadas en una región del país de una manera, tienen un significado, una interpretación en otra parte del país, y mucho más si estamos hablando de un país a otro país. Lo mismo ocurre entre, digamos, cuando hacemos esa comparación entre niños neurotípicos y niños con neurodivergencia, se encuentra esa dificultad en lo que llamaremos la coherencia discursiva y la comprensión del lenguaje. Palabras que parecen muy simples para nosotros y que las utilizamos de forma cotidiana, pueden ser interpretadas de manera deficiente por los niños que tienen este perfil lingüístico, y llegamos hasta un punto más extremo, el otro extremo, en donde tenemos a niños que tienen un compromiso muy grave a nivel del lenguaje, niños que tienen disfasia o que tienen ausencia total del lenguaje verbal, que se comunican a través de señas, que se comunican a través de gestos, que es necesario que utilicemos la comunicación aumentativa y alternativa, los pictogramas, y que utilicemos otros medios de comunicación con el fin de lograr entendernos mejor con los pacientes. Entonces son esos dos extremos, desde el niño que tiene un adecuado desarrollo fonológico, que puede llegar a tener algunos inconvenientes del lenguaje, hasta niños que van a tener unas afectaciones del lenguaje muy profundas y que van a requerir una intervención sostenida. Cuando tenemos pacientes que hacen regresiones tempranas, estamos hablando de los 18 a los 24 meses, hacen regresiones en pérdida del lenguaje, niños que han ganado algunas palabras, 5, 6, 10 palabras, y hacen la regresión. Cuando la regresión ocurre, generalmente hay una pérdida del lenguaje, una regresión profunda del lenguaje, y en algunos casos no logramos recuperar el lenguaje nunca más. Es decir, el lenguaje verbal, no que no haya comunicación, estoy hablando del lenguaje expresivo. A veces no se logra recuperar. En muchos casos sí se logra, por supuesto, con un buen trabajo del equipo interdisciplinario que está apoyando el desarrollo del niño. Pero si llegamos a detectar, por ejemplo, que no se está logrando un adecuado desarrollo fonológico, ahí es en donde tenemos que intervenir con estos sistemas de comunicación aumentativa y alternativa que nos permitan entrar a manejar mucho mejor la comunicación con el paciente. El otro perfil es el perfil de nivel conductual, y hay que comprender también que muchas veces las alteraciones de tipo conductual responden a las afectaciones en las esferas sensoriales. Hemos hablado de las 8 esferas sensoriales que se ven afectadas, principalmente las básicas, es decir, las más evidentes, las que más conocemos, porque son más visibles, como la audición, como la visión, el olfato, el gusto. Entonces, cuando estos sistemas sensoriales están muy afectados, regularmente se producen disrupciones de forma del tipo conductual muy fuertes. Pero tengamos en cuenta también, por ejemplo, la interocepción. Pacientes que tienen alterada la interocepción y que un dolor que aparentemente puede ser muy pequeño, ellos lo amplifican, y tienen un dolor de estómago, un dolor de muelas, un dolor de cabeza, y que lo están amplificando, y eso hace que se produzcan esos episodios de irritabilidad, esos episodios violentos. Entonces rompen la puerta, patean, golpean a otras personas, y como no tienen un adecuado desarrollo del lenguaje y no pueden definir exactamente qué es lo que les está pasando, porque si tiene dolor en el estómago no es capaz de decirlo porque no logra identificarlo adecuadamente, no tiene cómo comunicar esa situación. Entonces muchas veces lo que ocurre es que son pacientes que entran en esa desregulación conductual, pero causada por la desregulación sensorial, y esa desregulación sensorial nos lleva, por ejemplo, a las conductas estereotipadas, como los aleteos, como caminar en punticas, lo que llamamos la marcha equina, taparse los oídos, hacer balanceos, hacer ciertos movimientos con los brazos, con la cabeza. Y lo que están haciendo en ese instante es tratar de generar un evento de regulación conductual porque están descompensados. Es lo que ocurre, por ejemplo, con los niños que están dentro del espectro o que tienen TDAH y que en un momento no pueden quedarse sentados en la silla y necesitan moverse, necesitan salir del salón, necesitan del salón de clases, necesitan estar en movimiento. En algunos casos se ha pensado, por ejemplo, en ajustar las sillas
para que el niño tenga una silla que tenga balanceo. A veces se ponen algunas cintas o bandas elásticas en, en los pies de la silla para que ellos puedan balancear también las piernas o se les facilitan algunas esferas sensoriales con el objetivo de que ellos estén manipulando de forma constante mientras están tratando de prestar atención o prestar atención a la clase, a lo que les dicen sus profesores. Es decir, hay que suministrarles recursos para la regulación emocional. El problema es que en América Latina nos enseñaron que cualquier tipo de conducta de ese nivel es considerada como una indisciplina y entonces aplicamos son medidas coercitivas, medidas de fuerza, medidas disciplinarias sobre los niños que no logran tener una regulación emocional, ya sea por causa de TDAH o por TEA o por una comorbilidad entre ellos dos. Y son niños que terminan con informes disciplinarios, firmando los libros de disciplina, castigados sin descanso, lo que se inventan los profesores con el fin de tratar de controlar por medio de fuerza la conducta del niño, cuando lo que el niño realmente, lo que está sucediendo en la mente del niño es que ni siquiera puede controlarse a sí mismo, no logra entender lo que le está pasando, ni siquiera logra comprender por qué se comporta de esa manera, pero además no lo ve mal porque le preguntan, ¿por qué haces eso? ¿Acaso no te das cuenta que está mal? Y no, ellos no se dan cuenta que está mal, simplemente están actuando conforme a sus impulsos. Yo no sé si alguien acá ha estado exento en su vida de actuar conforme a un impulso en un momento determinado. Y es un poco la comparación, solamente que la mayoría de nosotros lo controlaríamos el impulso y luego reflexionamos al respecto y nos damos cuenta que actuamos por impulso y nos equivocamos, pero esto no nos ocurre de manera continua. En cambio, en los pacientes que tienen alteración de nivel conductual, ya sea por la habilidad emocional o sensorial, pues lo que ocurre es que esos impulsos son de forma continua, el impulso constante, uno tras otro, de manera que eso provoca esas conductas desadaptativas que terminan convirtiéndose en otro tipo de diagnósticos, por ejemplo, diagnósticos como el trastorno oposicionista desafiante, por ejemplo, que es un diagnóstico que también está de moda y que sí que es cierto que existe y que es válido para muchos de los niños que tienen TDAH, se les hace un diagnóstico de comorbilidad como trastorno oposicionista desafiante y es precisamente por el hecho de que no entienden o no es que no lo entiendan, que no interpretan el concepto de autoridad tal como lo interpretamos nosotros y pues eso les genera muchas dificultades de tipo social. Las conductas sensoriales no son solamente hacia la elevación de la conducta, sino también hacia la disminución de la percepción sensorial. Entonces, decíamos hace un momento, una de las dificultades que tenemos, por ejemplo, en pacientes que no pueden ir al baño solos, y es que muchas veces no perciben de forma interoceptiva la necesidad de ir al baño. Y lo que se hace en terapia es tratar de enseñarles que cuando sientan la necesidad de ir al baño, entonces vayan al baño, pero es que ellos no sienten la necesidad. Así como hay niños que no sienten hambre, no sienten sed, no sienten dolor o tienen disminuido el umbral de dolor y los padres dicen es que son muy fuertes, son muy valientes. No, no es eso, es que simplemente no está percibiendo el dolor. Y como no perciben el dolor, entonces se someten a situaciones de riesgo. Saltan de las escaleras, saltan de un segundo piso, se someten a situaciones que son de mucho riesgo y que ponen en peligro su integridad física y sus vidas. Y esto tiene que ver con la hiposensibilidad. Hiposensibilidad de tipo táctil, hiposensibilidad de tipo interoceptivo, hiposensibilidad de tipo propioceptivo. Hacen que los niños tengan unos comportamientos también disruptivos, pero en el hecho de que, por ejemplo, insisto, no perciban el dolor, niños que se golpean muy fuerte, no lloran, se fracturan y no lloran, tienen unas heridas muy fuertes y pues no les interesa, parece que no les interesa porque realmente toleran esos estímulos ambientales. Pero no solamente los externos, sino los internos, porque decimos a nivel interoceptivo, y reitero esto porque es importante, los niños con alteraciones interoceptivas tienen que comer por horario, no porque vayan a sentir hambre, porque no van a sentir hambre, tienen que tomar líquidos, tomar agua por horario, no porque estén sintiendo sed, porque no van a sentir sed, tienen que ir al baño por horario,
no esperar a que les digan que cuando sienta ganas de ir al baño, porque no va a sentir ganas de ir al baño. Entonces, esas alteraciones interoceptivas también afectan bastante. Hemos hablado también acerca de la prevalencia de tanto del TEA como el TDAH entre hombres y mujeres, es de alrededor de 3, bueno, realmente la tendencia es de 4-1 en la mayoría de los países. En algunos lugares se considera que es de 3-1, o sea, en algunos países, sobre todo países europeos, pero en América Latina y en Estados Unidos la tendencia es de 4-1 y nosotros en la clínica realmente lo percibimos de esa misma manera. Sin embargo, se considera que muchas niñas se quedan sin diagnóstico hasta edad adulta o incluso nunca en su vida van a ser diagnosticadas con autismo, dado que las pruebas, la mayoría de las pruebas fueron desarrolladas para niños, no para niñas. Y hay unas dificultades en el tema del enmascaramiento social que lo conversamos en alguna clase anterior. Las niñas tienen tendencia a hacer enmascaramiento social, se ayudan con el grupo las acompaña, el grupo las va llevando durante un tiempo, casi hasta que están entrando a la adolescencia, cuando el grupo las abandona y de pronto quedan con una o dos amigas. Son las niñas que tienen una o dos amigas en su vida, que además tienen un profundo aislamiento social, que no entienden por qué no logran encajar en ningún grupo de forma natural, que tienen dificultades para la expresión, no solamente con las niñas, sino que tienen dificultades para la expresión social con los varones, que no interpretan adecuadamente las emociones de la familia, del esposo, de los hijos, tienen muchas dificultades a nivel del matrimonio, dificultades de pareja con sus novios, porque siempre las consideran como personas que son muy poco sensibles, que no les interesan las demás personas. Por supuesto, siempre entendemos que hay diferentes grados en este concepto y una de las explicaciones que se da a este nivel es el del nivel de testosterona que es afectado, digamos que, a ver, intento redondear esto. Como decimos que la mayoría de pacientes son niños, son varones y no niñas, entonces en algún momento hizo curso esta hipótesis de la testosterona. ¿Por qué en niños? Pues porque los niños, dice la teoría, están más sometidos a una mayor carga de testosterona, porque de hecho la hormona masculinizante es la testosterona y en las niñas no se presenta la testosterona con tanta frecuencia, o más bien con tanta intensidad. Todas las niñas tienen testosterona, pero quiero decir que no en los mismos niveles que los varones, de manera que en algún momento se asoció la testosterona a la presencia del autismo y se decía, pues tiene que ver con algo que afecte a los niños y no a las niñas, y por eso se asoció a la testosterona. Sin embargo, no es un estudio que sea relevante, no podemos descartarlo totalmente, por supuesto, pero no parece que exista una asociación tan clara, ya que se han hecho mediciones de testosterona tanto en niños como en niñas, y en muchos casos los niveles aparecen promedio con respecto a los niños o niñas neurotípicas. Sin embargo, en algunos casos es evidente que se encuentran en laboratorios hallazgos de niños con autismo que tienen elevados niveles de testosterona. Pero puede ser que nos encontremos ante una variante de un subtipo de autismo, pero eso no podemos nosotros entrar a afirmarlo claramente, solo quiero que tengan este concepto presente porque lo pueden escuchar en algún momento. Siguiendo con este concepto de las diferencias entre niños y niñas con autismo, una de las características fundamentales de los niños es que tienen esa reciprocidad social, se ve muy afectada desde momentos muy tempranos de la vida. Uno espera, por ejemplo, que el niño varón que es llevado al colegio, a la escuela, se comporte como niño, ¿no? Es decir, sea brusco en el trato, eh, juegue al fútbol, se juegue con tierra, se lance al suelo, ruede por el suelo,
llegue con los zapatos rotos, llegue con el uniforme dañado. Eso es lo que uno esperaría, digamos, típicamente de un niño, alrededor de los 5 6 7 años. Y nos llama la atención cuando ese comportamiento no se da de esa manera, cuando el niño es silencioso, es quieto, es callado, casi no se mueve, permanece aislado, permanece en un rincón del salón de clases o en el descanso, en la zona de descanso, permanece también aislado de los demás compañeros. Y entonces ahí nos damos cuenta que hay una dificultad de tipo social y es uno de los elementos que llaman la atención a las profesoras primero, ¿no? Y es lo que le informan las profesoras le informan a las mamás, a las madres, les dicen, bueno, creemos que el niño está teniendo un comportamiento que es un poquito diferente a los demás. Hay que tener mucho tacto, mucho cuidado con eso porque a veces las profesoras o los colegios, las instituciones educativas terminan metidas en problemas porque no tienen tacto para decir las cosas y pueda que el diagnóstico sí sea certero, pero muchos padres se molestan y terminan en demandas contra los profesores o contra los colegios porque les dijeron que el niño tenía autismo, cuando pues es un diagnóstico que no debería estar dando el profesor, así el profesor lo tenga claro, pero que es mejor que se cuiden también a este nivel legal, ¿no? En cambio, con las niñas, decíamos, las niñas sí pueden desarrollar esas estrategias de compensación que les permiten tener mejor comunicación con las demás niñas, no con los niños, con las demás niñas, con su grupo de apoyo. Y en las niñas uno espera lo contrario, ¿no? Uno no espera que las niñas eh, típicamente, no que no lo hagan, sino típicamente no espera que las niñas jueguen al fútbol, que se lancen al suelo, que rueden, que rompan la ropa jugando fútbol o jugando brusco con los niños. No es lo que uno espera con el comportamiento de las niñas. De las niñas se espera socialmente que el comportamiento sea diferente. Es lo que nos hemos acostumbrado a ver con el paso del tiempo. Entonces, nos gusta que la niña sea muy juiciosa, muy responsable, que tenga una letra excelente, que sea extremadamente ordenada con los cuadernos, que sea muy organizada, que tenga sus colores perfectamente diferenciados, que su peinado permanezca intacto hasta el fin de la jornada escolar, que su uniforme esté impecable, y entonces se convierte en la niña modelo. Es una niña modelo. Miren cómo ella sí es muy responsable, muy buena estudiante, cuida sus cosas y puede ser, no estamos afirmando que el 100% de los casos ocurra, pero puede ser que estemos ante un caso de una niña con autismo que lo que está haciendo es manifestar su trastorno de esta manera. O sea, en las niñas se puede presentar de esta manera. No significa que todas las niñas que sean estudiosas, responsables, ordenadas, organizadas, tengan autismo. No, no quiero decir eso. Lo que quiero decir es que hay un camuflaje social que se produce en las niñas con autismo porque tienen la tendencia a comportarse de esta manera y como eso es lo socialmente esperado para las niñas, pues por eso es que tienen a hacer ese camuflaje social. Mientras que los niños regularmente van a estar interesados más en temas como la matemática, como los mapas, como la mecánica, como la conducción, los carros, los aviones, etcétera, los dinosaurios, ¿cierto? Las niñas con autismo desarrollan más el aprecio por las artes, por los animales, por los personajes imaginarios. Les gusta mucho esa expresión social, pero dentro de su grupo que además es bastante restringido. Tanto los unos como los otros van a desarrollar intereses restringidos y los intereses restringidos sí son una característica del autismo. Intereses restringidos como que le gustan, por ejemplo, volvamos al tema de los dinosaurios. Entonces el niño o la niña desarrolla el interés por los dinosaurios y conoce los nombres científicos de cada uno y si ustedes quieren, hasta el peso de cada uno de ellos y todo lo que puedan conocerse de cada uno de esos, de cada uno de los integrantes de ese grupo de su interés restringido. Y de pronto lo cambian y ahora ya no le gustan los dinosaurios, ahora le gustan los aviones. Entonces también conoce todas las referencias de los aviones y la velocidad y el peso del motor y se vuelven excelentes. Y se les llamaba así hace unos años, ¿no? Los pequeños maestros, porque se vuelven excelentes en el área de su interés restringido. Pero a veces los intereses restringidos son solamente, no tienen ese fin académico.
o ese fin intelectual, por ejemplo, coleccionar algo. Ya les he contado acerca de una paciente adulta que tengo que es contadora y a ella le llama mucho la atención coleccionar libros. Y cuando le pregunté cuáles libros había leído, qué le gustaba leer, me decía que ninguno, solamente le gusta coleccionarlos. Entonces es su interés restringido la colección. También el hecho de que se generen rituales o se generen ciertos patrones de pensamiento, de conducta, que los niños, por ejemplo, que siempre tienen que vestirse de la misma manera o utilizar ciertos zapatos o llevar siempre la misma manta o llevar siempre algo en la mano que los identifique, un reloj, una manilla, algo que les haga sentirse más seguros. Hoy en día podemos hacer diagnósticos muy tempranos de autismo. Podemos hacer diagnósticos dentro del primer año de vida, se pueden hacer diagnósticos o aproximaciones diagnósticas o impresiones diagnósticas con muy buen sustento. Niños, por ejemplo, a los 6 meses que pierden el contacto visual con los padres, que no hacen seguimiento a los juguetes, que pierden la risa social, que tienen dificultades para comer, entonces ya nos están dando una señal de alerta. Cuando ya tenemos unos niños con unas edades un poquito más avanzadas, cuando ya están en el colegio, ya comienzan a expresar esas diferencias con respecto a los otros grupos. Pero hablemos entre los 12, 18, 24 meses, estamos hablando de niños que si no hicieron regresión, tienen dificultades regularmente en el lenguaje, se demoran en el lenguaje verbal, no logran hablar dentro de los tiempos que están, eh, digamos, sistemáticamente establecidos, tienen dificultades en la socialización, no les gusta compartir con otros niños, les gusta jugar solos, les molesta cuando les quitan sus juguetes, les molestan cuando invaden demasiado su espacio. Las dificultades para la comida, por supuesto, comienzan a presentar dificultades en el control de esfínteres que no se logra de una manera tan eficiente como con otros niños. Entonces, sí hay forma de ir identificando estas características diagnósticas de manera muy temprana. Y ya cuando estamos en la edad escolar, pues estamos hablando de niños que tienen muchas dificultades en el aprendizaje, niños que tienen dificultades en la concentración, niños que no logran desarrollar el lenguaje de manera oportuna, que no logran expresar sus sentimientos, sus emociones de manera controlada, comienzan a presentar esos eventos de frustración que pueden expresarse en forma de violencia en contra de sus compañeros, de sus profesores o de los padres. Y es un aislamiento social que se produce porque los demás niños no comprenden por qué él se comporta de esa manera, por qué los agrede, por qué les quita los juguetes, por qué les destruye sus cosas. Entonces viene ese aislamiento social y eso comienza también a coincidir con la manera en la que ellos expresan sus emociones que regularmente tienden a ser muy disruptivas. No se integran bien con los grupos, y ahí, en este momento, digamos que aunque tenemos muchos indicadores del diagnóstico principal, pues regularmente los padres, las madres o los padres tienen la tendencia a no aceptar el diagnóstico. Y pues en la experiencia encontramos que son principalmente los padres varones, ¿no? Claro que eso ocurre tanto con la mamá como con el papá, pero los padres varones tienen esa tendencia a rechazar el diagnóstico puede ser un rechazo muy fuerte que puede durar años o incluso puede llegar a durar toda la vida. Y esto tiene que ver un poco con la aceptación de lo que pasa con mi descendencia, ¿no? Esto es un poco complejo de comprender lo que pasa en la mente del papá, del varón que tiene un niño con trastorno del espectro autista. Le cuesta muchísimo aceptar porque para el varón la descendencia es importante. Para el varón, para el hombre, la descendencia es importante. Es la preservación del apellido, es la preservación de la familia. Si quieren verlo desde un punto de vista em, más irracional, por decirlo de alguna manera, es la preservación de la especie. Y esto, aunque a las mujeres les afecta, logran
adaptarse a la situación de una manera mucho más rápida. Yo tengo que decirles ahora, y que esto es lamentable lo que ocurre, pero muchas de las familias de niños de niños con trastorno del espectro autista o principalmente con autismo, no tanto con TDAH, pero sí con autismo, son parejas que tienden a disolverse. Regularmente se rompe la unidad familiar y no es infrecuente ver a los hombres, varones, padres de niños con autismo que tienen otras familias y otros niños, porque existe, vuelvo a insistir, esa necesidad, yo no la voy a justificar, por supuesto, pero es la necesidad de preservar el apellido, de preservar la familia y de que tengo una dificultad con un niño que es único en mi familia y resulta que ahora no voy a poder tener, o sea, conmigo se está acabando mi apellido, perdónenme que lo exprese de esa manera tan brusca, pero es como realmente se interpreta a nivel psicológico, psiquiátrico lo que está pasando en la mente de los padres y a veces no lo expresan de esa manera o incluso no se alcanzan a dar cuenta, no alcanzan a racionalizar que eso es lo que les está pasando y que por eso están sufriendo también y la forma de resolverlo a veces es alejándose de la familia, alejándose del niño, alejándose de la mamá y encontramos muchas mamás, muchas madres que tienen que cargar con todo el peso de la familia, de la situación laboral, de la economía, o sea, es una carga muy fuerte. De manera que muchas madres terminan también con necesidad de asistencia psicológica o psiquiátrica, incluso medicadas e incluso con trastornos complejos, dada la situación de ser las únicas que deben enfrentarse a una situación que realmente es bien compleja. Cuando tenemos ya pacientes, por ejemplo, de, de alto funcionamiento, o pacientes grado uno grado 2 que tienen cierto nivel intelectual y que tienen conciencia de que ellos ya se perciben que son un poco diferentes al resto del grupo, perciben que el grupo los aísla, y si son varones, nuevamente viene esa gran dificultad, ¿no? Porque las niñas, por el hecho de su camuflaje social, finalmente van a encontrar una pareja en esta etapa de la adolescencia. El tema de la pareja es importante para el desarrollo social, es como el entrenamiento para la familia, el entrenamiento para tener un esposo, una esposa o una pareja permanente. Entonces, en la adolescencia surge esa necesidad del noviazgo y en las niñas es un poco más fácil porque aunque algunos niños o jóvenes sí encuentran que la niña tiene unos comportamientos un poco extraños, pues finalmente se adaptan a la niña con autismo. En cambio, las niñas son mucho más selectivas a este nivel y una niña neurotípica difícilmente va a tener una relación permanente o estable con un niño con grado de autismo, porque sí los perciben diferente. O sea, esa percepción social que tiene la niña muy desarrollada le lleva a entender que probablemente va a tener dificultades más adelante si establece una pareja permanente con este joven que ella, sin comprenderlo, sin racionalizarlo, sin entender el diagnóstico, lo está percibiendo un poco diferente. Entonces, esa autoconciencia hace que sí se genere una dificultad específicamente o más específicamente en los varones que en las niñas para para la conformación de núcleos familiares. Y bueno, ya sí estamos hablando de niveles de autismo en donde hay un grado de afectación muy severo, pues efectivamente no se van a producir estas dinámicas del ensayo de familia o de la construcción de familia, porque no se van a dar de manera consciente. Entonces, eso termina generando estos trastornos de tipo depresivo, generan ansiedad. Por supuesto que los trastornos de ansiedad se producen o más bien se evidencian de manera muy específica en esta parte de esta etapa de la vida y adicionalmente vamos a encontrar mm, diferentes cuadros de ideación suicida o intención suicida porque pues, en todo caso estamos hablando de unas afectaciones que son de tipo neurológico. Las intenciones suicidas se producen no solamente porque tengamos un grado de autismo, una persona neurotípica perfectamente puede tener una ideación suicida que es recurrente y que está orientada por la forma en cómo sus neurotransmisores están funcionando y que han sido, se regulan o se desregulan con el paso del tiempo.
y que necesita probablemente hacer unos estudios que permitan la identificación de cuáles son los neurotransmisores que están siendo desregulados, ya puede ser a nivel de serotonina, de dopamina, bueno, estoy mencionando solamente los más generales, pero que pueden llegar a tener unas implicaciones muy profundas en cuanto a este concepto de la intención suicida. Y son muchas las personas, si no todas las personas, las que en algún momento han pensado en la muerte. Y eso no significa que hayan atentado contra sí mismos. Otros sí alcanzan a hacerlo y es necesario pues prestarles el apoyo necesario. Estoy hablando de personas neurotípicas y regularmente en personas neurotípicas también tiene que ver con el hecho de la desregulación a nivel de neurotransmisores. Pero en personas con neurodivergencia, en personas con autismo o con TDAH, cuando ya sienten el rechazo social, que no encajan, los niños con TDAH, los jóvenes con TDAH, que no son diagnosticados y tratados a tiempo, terminan en problemas de drogas, consumo de drogas, terminan en violencia, terminan en pandillas, terminan en delitos, terminan en violencia, porque finalmente no lograron controlar la forma en la que su cerebro interpreta ni sus emociones ni las emociones de otros. Y entonces eso que antes llamamos el trastorno oposicionista desafiante termina convertido en un cuadro recurrente de episodios de violencia en contra de terceros, que puede llegar incluso, insisto, hasta delitos graves. Entonces, eso en TDAH. En autismo, lo que ocurre es que principalmente se producen esos cuadros de ansiedad, cuadros depresivos, que pueden rayar en la intención suicida o en el suicidio también si no se manejan a tiempo. Llegamos entonces ya a la fase de la adultez temprana, quienes han logrado pasar esta etapa, todas estas etapas anteriores, estamos ante personas que puede ser que hayan logrado la construcción de un modelo familiar y que ya hayan fracasado. Estoy hablando específicamente o principalmente de varones, no es una generalidad, pero principalmente varones quienes han tenido lograron conseguir una novia o lograron casarse, pero no logran estabilizar la familia. Les cuesta mucho estabilizar la familia, no pueden hacer una adecuada planificación familiar, no logran comprender por qué no se pueden sentir bien con su pareja, en un momento se sienten bien, pero en otro momento se sienten agobiados, abrumados por tener una persona cerca e intentan aislarse. Recuerden que el autismo tiene una de sus columnas fundamentales, es el aislamiento social, y una persona con diversos grados de autismo, incluso si es leve, em, pues de todas maneras va a tener esa tendencia, esa ideación de no querer estar con otra persona y eso para las parejas, para las mujeres se termina siendo terrible también, porque les están haciendo un rechazo permanente y ellas terminan sufriendo bastante por ese aspecto. Cuando son las mujeres las que tienen el diagnóstico de autismo y no el esposo, pues a veces se construyen familias que se pueden sostener durante el tiempo si es que el esposo tiene la información suficiente, la habilidad para comprender qué es lo que está pasando en el cerebro de su esposo. Depende mucho de la pareja, pero también ocurre lo mismo, ¿no? Porque las mujeres con autismo tienen tendencia a. Sé que hoy he tenido que utilizar algunas expresiones que no son del todo ni médicas ni científicas, pero necesito comunicarme de alguna manera. Entonces son mujeres, las mujeres con autismo son mujeres que son muy inexpresivas, que tienden a ser muy frías, que como que no les importa lo que le pase a la pareja, que si se enfermó, pues resuelva, vaya al médico, tómese algo, yo qué puedo hacer porque yo no soy médico. Así lo dicen textualmente. A algunas de mis pacientes les he escuchado decir exactamente eso. Yo qué puedo hacer, yo no puedo hacer absolutamente nada, no soy médico, no puedo darle nada, no. E incluso algunas personas neurotípicas pueden llegar a pensar así, pero es como esa falta de interés por el otro. Entonces, el hombre se siente mm, frustrado también porque no logra empatizar con su pareja y terminan pues con estas dificultades familiares complejas. Las mamás diagnosticadas con autismo que tienen niños, y lo habíamos mencionado también en una clase anterior, pues no logran saber cuándo el niño está sufriendo, cuándo tiene hambre, cuándo tiene sed y pasan a ser consideradas como madres muy frías o muy desinteresadas, como malas mujeres o malas madres simplemente por el hecho de que no perciben la necesidad del niño.
y es que no la perciben, o sea, neurológicamente no lo están percibiendo, no están interpretando el sufrimiento del niño y necesitan que se les diga. Ellas sí cuidarían del niño, sí le darían de comer, sí le cambiarían el pañal si se lo dijeran. El problema es que no se lo dicen y para ella es necesario que se le diga qué debe hacer, de lo contrario no va a poder hacerlo. Entonces, aquí hay cierta autonomía funcional, pero hay una gran falla en el sistema de apoyos estructurados que hacen que esa transición hacia la edad adulta se vea dificultada no solo en el entorno familiar, sino también en el entorno laboral. Y en el trabajo va mal a las personas con trastorno del espectro autista si son tareas o son actividades laborales que tengan que ver con grupos sociales en los que deba hablar mucho, intervenir mucho en la toma de decisiones. Va mejor cuando trabajan solos o cuando trabajan en tareas que son repetitivas o mecánicas o matemáticas. Allí les va mucho mejor porque no tienen necesidad de tener tanto contacto social. Les va mucho mejor si las órdenes se las dan a través de un correo electrónico, de un mensaje de texto y no tener que ver a otra persona cara a cara porque eso molesta mucho también. Y en las empresas que no comprenden o que no tienen una orientación al respecto, pues terminan considerando que son personas difíciles, de difícil manejo. Llegamos ya finalmente entonces a la edad adulta y estamos hablando de pacientes, de personas que llegaron a su edad adulta, que en algunos casos los síntomas logran atenuarse un poco, que por efecto de las dinámicas familiares lograron eh, con el paso de los años tener cierta relación social. No les va muy bien con el tema de ser abuelos, no les gusta ese concepto, pero sin embargo lo pueden tolerar de cierta manera. Persisten las dificultades sociales, pueden persistir las dificultades cognitivas hasta muy entrada la vida adulta, pero, y aquí lastimosamente tengo que decir que no es un gran número, no es la gran masa de pacientes con trastorno del espectro autista que logra llegar a la edad adulta. En el TDAH, el riesgo social hace que muchos de estos jóvenes no tratados a tiempo, insisto, terminen en la cárcel, terminen muertos, terminen en situaciones muy complejas, pero porque no lograron manejar la condición. Pero en autismo específicamente, la mayoría de pacientes mueren sin llegar a una edad adulta mayor. Y esto tiene que ver con el hecho de que como hay afectaciones de tipo sensorial y porque como todo se lo achacamos al autismo, entonces si hay un dolor de cabeza es por el autismo, si hay un dolor de estómago es por el autismo, etcétera, ¿sí? Entonces ocurre además que estos pacientes se quedan sin estudios. Un paciente, por ejemplo, que tiene un dolor, vamos a hablar de un dolor de estómago, y no lo interpreta adecuadamente porque tiene una hiposensibilidad y terminó siendo, voy a ponerme extremo acá, terminó siendo una apendicitis, que se le convierte en una peritonitis y el paciente fallece. O lesiones que no son capaces no somos capaces de estudiar a tiempo. Por ejemplo, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos. Son pacientes que terminan infartados, que terminan con daño cerebral, porque si era un paciente neurotípico, por ejemplo, la hipertensión puede pasar desapercibida, pues mucho más en un paciente con autismo, a quien no se le hacen estudios regulares porque digamos que la familia no ve necesidad o el mismo paciente no ve necesidad y no hay pruebas de tamizaje, o si hay pruebas de tamizaje y salen sospechosos, no se continúan los estudios o no se toman los medicamentos. Entonces, digamos que el hecho de que no lleguen a esta edad adulta avanzada surge más bien por el hecho de que fallecen por enfermedades que perfectamente hubiesen sido detectadas y tratadas a tiempo, pero que la misma condición de la dinámica familiar o la condición de la dinámica propia del paciente con autismo le permite eh, pasar desapercibidas estas afectaciones médicas que, insisto, pudiesen haber sido identificadas a tiempo.
Entonces dejamos hasta acá. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por favor, con mucho gusto en este momento. Bueno, entonces no hay preguntas. Entonces, como siempre, en campus virtual queda el examen. Dejamos el examen, dejamos el video y el material. Y nos vemos en 8 días, si Dios quiere. Doc, antes de que cuelgue una preguntita. Dime. ¿Es posible en algún momento una comunicación personal con usted por WhatsApp, por teléfono? ¿Es posible o eso no se permite? Sí, claro que sí, no hay ningún inconveniente. Entonces, de pronto, Doc, si le queda fácil, usted ahí tendría mi datico para cuando le quede fácil escribirme, yo me comunicaría con usted. ¿O No, cómo déjeme, le doy hacemos? el número de la clínica de una vez si quiere y a través de la clínica lo hace. Déjeme un segundo, lo busco porque no recuerdo en este instante. Le doy el número telefónico de la clínica y hacemos un contacto a través de la clínica, no hay ningún problema. Bueno. Ya, yo solo tengo el número es 312-312-888-6611. 312-888-6611. Ok. A ese número ya me preguntó. Ese número de la clínica, ese número tiene WhatsApp y ahí cualquier cosa me comunican enseguida, no hay ningún problema. Listo, pues, Doc. Muchísimas gracias por responder. Bueno, que Muy estén muy chévere bien. la clase, estuvo súper. Mil y mil gracias. Bueno, me alegra, con gusto. Muchas gracias, doctor. Muy buena la clase. Hasta luego. Bueno, que estén bien.